La historia que hoy investigaremos es muy compleja. Algunos analistas han tratado de descifrarla, pero en realidad son muy pocos los que conocen qué sucede dentro de esa institución. Sin duda alguna que el 30 de abril fue un hecho importante y no precisamente una escaramuza, tomando en consideración que participaron alrededor de 4 comandantes, es decir, tenientes y coroneles de diferentes unidades, sobre todo ubicadas en el casco de la capital caraqueña. Tomamos en consideración que este evento fue significativo porque además representó un importante quiebre institucional, demostró que la Fuerza Armada sin duda alguna no responde a Nicolás Maduro. Además, ahí no hubo una reacción importante por parte de la institución castrense ante un grupo que sin duda alguna estaba demostrando un acto de rebelión. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasa con la Fuerza Armada Nacional de Venezuela? ¿Qué pasa dentro de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela? Dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela no pasa nada porque no hay Fuerzas Armadas. Lo que hay en Venezuela es un partido político en armas que desgraciadamente olvidó la ética, el profesionalismo y su responsabilidad histórica, política y social que tiene como elemento armado y se puso al servicio de un proyecto absurdo, inmoral y fratricida que significa primero el chavismo y ahora lo que se llama el castromadurismo. ¿Es posible, hay razones para que dentro de esa Fuerza Armada, que ya usted la ha calificado como un partido político, se generen movimientos militares que puedan desestabilizarla? Porque en los últimos tiempos ha habido mucha persecución sobre funcionarios militares, pero no ha habido ninguna posibilidad real de que exista un golpe de Estado, por ejemplo. No es posible el golpe de Estado, y esto hay que decirlo con mucha seriedad. Lo que es posible, que es lo que está ocurriendo actualmente en la institución, son procesos de resquebrajamiento. Este régimen, que es un régimen por lo demás inmoral e irresponsable, pero cobarde, no puede ver ninguna crítica, ni puede entender que haya algún aspecto o hayan algunos criterios o conceptos distintos a los que ellos suponen como ciertos, porque ellos son una organización ideologizada y además sometida al planteamiento cubano o marxista. Cuando ocurre cualquiera de estas cosas, y de esto hay noticias suficientemente sólidas, hay un proceso absolutamente de persecución sobre un grupo numeroso, importante de oficiales, y de eso se tiene en cuenta. Pero eso no es otra cosa más que la explicación y la demostración del grave descontento y del resquebrajamiento que existe a lo interno de la institución militar con respecto a un régimen inmoral, pero además cobarde e irresponsable. Por supuesto que no hay calma dentro de la Fuerza Armada, pero es que no la hay fundamentalmente desde el 2017, cuando Nicolás Maduro se empeñó en imponer la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de la fuerte resistencia que había dentro de la institución armada. Nicolás Maduro logró lo que quería, es decir, impuso la constituyente, que por cierto no ha logrado ser ni legitimada, ni legalizada, ni legitimada ante el país. ¿Qué sucedió fundamentalmente en ese momento? Bueno, que han venido ocurriendo una serie de hechos que cada vez ocurren con mayor frecuencia y que además llevan a la cárcel a una cantidad importante de oficiales. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, en el 2017 y 2018 y en lo que va del 2019, pues lo que ha ocurrido en la Fuerza Armada es un profundo sacudón interno que tiene presos a un número importante de militares, pero que además mantiene a la institución en una situación de profunda anarquía. Manifiesta, por ejemplo, en la gran cantidad de militares que han desertado de la institución armada, militares que no obedecen a sus superiores, militares involucrados en actos delictivos. Creo que nunca antes, como en estos momentos, hemos tenido tal cantidad de militares involucrados en delitos como el narcotráfico, asesinato, robo de armas, violaciones, secuestros, robos y extorsiones. Es decir, la institución armada tiene en estos momentos muchísimos problemas que enfrentar, pero a mi juicio creo que uno de los problemas fundamentales que debe enfrentar la institución armada, que debe asumir, es la razón de ser
como institución castrense. Del 30 de abril, no es cierto lo que señalaban algunos analistas y sobre todo algunos políticos, que ese era el comienzo de un verdadero quiebre dentro de la Fuerza Armada. Pero ¿cómo va a haber quiebra en las Fuerzas Armadas? Que me definan qué son Fuerzas Armadas. ¿Cuál quiebre? Hay un partido político en armas que como gobierno, una cúpula irresponsable con bolsones de poder, manipula y maneja. Por eso es que todos los días oímos cosas horribles. Por ejemplo, que un guardia nacional mató a 3 guardias nacionales para llevarse los fusiles, que desertaron 20, que se fueron 50 y no han venido. No existen Fuerzas Armadas en Venezuela. En Venezuela hay un aparataje armado, policial, que no cumple las funciones que cumple un elemento militar, que es la seguridad para el Estado. Entonces, eso no es posible. Lo que pasa es que aquí hay mucha especulación y unos señores y señoras, muchos de ellos, llamados militarólogos, suelen hacer inventos sobre aspectos que no son verdad. El entorno interno militar, que es la medición que se hace sobre el componente armado, hoy habla que existe un proceso de resquebrajamiento al interno de la organización como consecuencia de las grandes fallas del poder político y de los bolsones de poder que ya existen. En consecuencia, hay situaciones a lo interno de tensión, pero eso no tiene que ver para nada que sea el inicio o el principio de un quiebre de nada, porque eso no existe en el momento actual dentro de la situación política de Venezuela. Podemos identificar que hay un grupo de militares que se encuentran en algunas embajadas de las que hay en la capital de la República, y me refiero a varios de esos que participaron el 30 de abril. Otro número importante fue detenido, algunos torturados, algunos se encuentran en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, otros fueron trasladados a Ramo Verde y a otras instalaciones carcelarias del país. Igualmente hay un grupo que logró salir de territorio venezolano y se encuentra particularmente en Colombia, y un cuarto grupo que sigue dentro de la institución armada y que ha venido insistiendo en avanzar con lo del 30 de abril y aquel movimiento que fue preparado y que no logró llegar a feliz término el 30 de abril, más allá del acto efectista que significó ubicarse en los alrededores de la base aérea La Carlota y la presencia allí de Juan Guaidó y de otros dirigentes políticos, como algunos diputados de la Asamblea Nacional. ¿Qué diferencia hay entre la Fuerza Armada en la cual usted estuvo y esta institución que se mantiene en este momento? La Fuerza Armada a la cual me correspondió a mí asistir, atender y vivir desde 1958 hasta 1987, era una Fuerza Armada profesional que tenía como responsabilidad fundamental la defensa del Estado-Nación, la seguridad del espacio territorial, del espacio aéreo y del espacio marítimo. Y hay 2 expresiones que explican perfectamente lo que hizo ese componente militar. 1, se derrotó política y militarmente a la guerrilla. Como Pompeyo se murió y Teodoro se murió, pregúntenselo a Douglas Bravo. Y lo dice Luigi Versalles en su obra extraordinaria. Eso es lo primero. En segundo término, aún en 1987, frente a la pretensión absurda e inmoral de Colombia de ponernos al Calda, fuimos capaces de hacer una operación aéreo-naval con soporte terrestre y hacer que el Calda se saliera de territorio o espacio que no le corresponde. Eso habla de unas Fuerzas Armadas, habla de una institución que es adiestrada, que está entrenada y que es responsable frente a la historia, pero sobre todo frente a la ética y frente al cuerpo de leyes que rigen al componente militar de un Estado. ¿Es posible rescatar a la Fuerza Armada Nacional? Sí. Hay que hacer una reconceptualización del estamento militar. Hemos venido algunas personas que creemos en la sociología militar trabajando en este sentido. ¿Qué significa la reconceptualización? Reconceptualizar el estamento militar o el componente militar de Venezuela para un Estado-nación donde haya democracia significa estar cerca de la ecuación CIALA-4ISR. ¿Qué significa eso? Significa que esa organización tiene que tener comando, control, comunicaciones y cibernética. Teniendo esos 4 elementos puede hacer inteligencia, puede hacer vigilancia y puede hacer reconocimiento. Es decir, puede tomar el objetivo, fijarlo y destruirlo y cumplir con la misión de hacer la guerra. Porque hoy
todo proceso que tenga que ver con el estamento militar tiene que ver con lo que se llama el dato, es decir, la hipertecnología, que es lo que hoy determina cómo, cuándo y de qué manera es la forma como debe actuar un elemento armado. Jamás tiene que ver con el cuerpo societal, jamás tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la guerra, es decir, con la polemología, que es la ciencia que se ocupa junto con la estrategia de definir las amenazas que definen cuál es el pie de guerra, y ese pie de guerra establece la cúpula militar, que tiene que operar en dos operaciones sencillas, la ofensiva o la defensiva. Entonces, en ese momento, nosotros pudiéramos decir que vamos a tener un elemento militar otra vez que cumple las funciones para el Estado-Nación venezolano democrático. Lo cierto es que no todo pareciera estar perdido dentro de la Fuerza Armada Nacional, solo que los cambios que esa institución necesita pasan por la transformación de nuestro propio país. Gracias por su sintonía.